Bueno, ahora sí vamos a empezar. Bien, el tema de hoy se llama, es la conferencia número 2 sobre qué es la muerte, lo que muere y lo que no muere. Bien, entonces el objetivo de esta conferencia es conocer, tener un pantallazo sobre qué es la muerte, por más que sea un concepto en principio, qué tipos de muerte existen y cómo la muerte libera. Eh, y luego, bueno, una breve explicación de qué es lo que muere y lo que no muere, ¿no? Cuando vamos al sepulcro, ¿no? Bien, entonces vamos a hablar un poco sobre el desconocimiento de la muerte, ¿no? Eh, lo que sucede actualmente es que se desconocen los procesos de la muerte, entonces lo que ocurre es que hay un miedo generalizado, ¿no? Se le tiene miedo a la muerte y no se intenta comprender, ¿no? Ni preguntarse qué es la muerte, qué hay más allá, eh, o preguntarse por qué le tenemos miedo, ¿no? O a qué le tenemos miedo. Eh, entonces, lo que vamos a decir es que la muerte es un final, ¿no? De algo. Pero también tenemos que decir que este, la muerte libera, ¿no? Y es el principio de algo también, así como es el fin, es el principio de algo porque en realidad la muerte y la vida están interrelacionadas, ¿no? Se- donde termina una empieza la otra, digamos. Entonces hay una frase muy importante que dice, si el germen no muere, la semilla no nace, ¿no? Porque sucede eso que em, para que la planta crezca tiene que morir el germen, ¿no? O la semilla. De la semilla va a salir la planta, pero tiene que romperse, digamos, el cascarón y abrirse el brote para que pueda nacer la planta, si no, no va a ocurrir. Bueno, entonces, la razón de vivir es morir, ¿no? Este, digamos, estamos como condenados a morir. Esto en un principio, ¿no? Y físicamente estamos hablando, ¿no? Pero también vamos a ver que hay una muerte psicológica, ¿no? Entonces, ¿qué sucedería si nosotros aprendemos a liberar la conciencia a través de la muerte psicológica, ¿no? Porque esto es lo más importante, ¿no? Es como, es una conferencia muy importante, pero la muerte es lo más importante, la muerte psicológica, ¿no? Siempre hablamos de la muerte psicológica, acá vamos a hablar de tres tipos de muerte. Pero la muerte psicológica es la que nos interesa. Luego vamos a ver por qué es la que es la única que nos importa, la muerte psicológica. Porque podemos morir mil veces, este, pero no podemos morir psicológicamente, ¿no? O sea, podemos morir mil veces con cuerpo físico, o sea, desencarnar, pero si no morimos psicológicamente, no vamos a crecer espiritualmente, o sea, no vamos a despertar la conciencia, ¿no? Entonces, bien, vamos a hablar de la muerte física, ¿no? O sea, nosotros tenemos 108 cuerpos físicos, es decir, ahora tengo un cuerpo. Si yo muero, puede que tenga derecho a volver a retornar en otro cuerpo físico. Y así hasta 108 veces, ¿no? Desde el primer cuerpo físico que me dan, muero, vuelvo a nacer, muero, vuelvo a nacer, así 108 veces. Eso como humanos, ¿no? Pero también hemos sido animales, plantas. Eso, bueno, en realidad ya no cuenta porque lo que cuentan son las existencias como humano, que es donde podemos autorrealizarnos. Antes no, porque no tenemos tres cerebros. Cuando somos humanos se nos agrega el tercer cerebro, que es el intelectual, y nos permite ya poder
condensar la energía para la transmutación sexual. Entonces, eh, por eso la importancia, ¿no? De aprovechar en alguna de estas existencias para autorrealizarnos. Porque si no, se nos acaban las 108 y luego vamos a la involución en los 9 círculos dantescos, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasa? Si multiplicamos 108 veces con cuerpo físico humano, ya sea varón o mujer, no importa, son 3000 veces esos ciclos, ¿no? Es decir, de esos son 3000 ciclos multiplicado por 108 nos da la cantidad de veces que vamos a tener cuerpos humanos, que son 324.000, ¿no? ¿Por qué 3000? Porque son 3000 vueltas. Una sola vuelta, que se le llama vueltas del Sansara. En una sola vuelta de esas vivimos un montón de vidas minerales, vegetales, animales y luego como humanos 108 veces. Luego morimos, vamos miles de años de descomposición y empieza otro nuevo ciclo. Eso se repite 3000 veces, multiplicado por 108, ni hablar la cantidad de cuerpos de animales, vegetales, pero acá estamos sumando solamente los cuerpos físicos humanos. Entonces, bueno, eso es algo que se da mecánicamente, ¿no? Eh, es algo que se da por naturaleza, ¿no? Digamos, por ley, ¿no? O sea, tenemos varias leyes, la ley del 3, la ley del Hectaparaparchinok, etcétera, etcétera. Pero como es una ley mecánica, vamos a estar condicionados, ¿no? Pero acá lo que tratamos de, digamos, aprender es a poder autorrealizarnos y en un futuro vamos a poder manejar esas leyes eh, conscientemente, ¿no? O sea, digamos, no tendríamos necesidad de, o sea, no vamos a estar dominados por esa ley, sino que vamos a elegir si podemos o no, o si queremos, digamos, retornar en algún cuerpo físico o quedarnos en la cuarta, en la quinta, en la sexta dimensión, ¿no? Eh, pero digamos, es una ley mecánica que es de la naturaleza, pero la naturaleza nos tiene atrapados en esas leyes, ¿no? No. Entonces, ¿qué pasa? Para romper esa mecanicidad, como decía recién, para romper la mecanicidad necesitamos la muerte psicológica. Eh, y para morir psicológicamente necesitamos aprender cómo se hace, ¿no? Y esa muerte psicológica nos va a llevar a lo que es la autorrealización. Esta palabra tan compleja pero importante. La autorrealización que sería seguir unos pasos determinados para poder retornar con nuestro ser, ¿no? Poder volver a unirnos con nuestro ser. Que implica muchas cosas, implica despertar poderes, fuerzas, facultades, crear los cuerpos existenciales del ser, implica conocer las 7 dimensiones, bueno, te van a ir dando varios pasos, ¿no? Entonces, lo que decíamos es que si queremos estudiar la muerte, o sea, no pueden estudiarse la vida y la muerte por separados, ¿no? No se puede estudiar una sin estudiar las otras dos, digamos. Perdón, quiero decir, vamos a ver 3 tipos de muerte. No se pueden estudiar una sola muerte sin no estudiamos las otras dos, ¿no? Eh, entonces, bueno, tenemos la muerte del cuerpo físico. Perdón, acá hay un error. Bueno, la muerte. Bien. La muerte del cuerpo físico. Bueno, la muerte del cuerpo. La muerte segunda. Y también tenemos la muerte psicológica, ¿no? Pero vamos a ver de qué se trata cada una. Bien, vamos a ver todo un proceso, como decía, puramente natural y mecánico, ¿no? Donde estamos obligados y sometidos, pero que en un futuro podríamos salirnos de esa, digamos, de ese dominio de la naturaleza con nosotros. ¿Y cómo es? La muerte física se dan
tres juicios, ¿no? Cuando morimos. O sea, el cuerpo físico, digo, nada más. Porque en realidad uno sigue astralmente con el cuerpo vital, astral, etcétera, y con todos nuestros yoes seguimos en esa dimensión, ¿no? Pero de la tercera dimensión, digamos, desaparecemos con el cuerpo físico, ¿no? Podríamos estar como un fantasma con la envoltura seminal, con el cuerpo vital, ¿no? Y la personalidad. Pero bueno, ¿qué pasa? Nosotros, listo, morimos físicamente, clínicamente nos anotan como que estamos muertos por varias circunstancias, que no tenemos pulso, no tenemos señales, etcétera, etcétera. Pero bueno, ¿qué pasa? En realidad, muchas veces hay un estado de catalepsia, ¿no? Donde uno, si es que no nos, no sé, cortan la cabeza o que no nos atropella y quedamos muy deteriorados físicamente, por ejemplo, un paro cardíaco, ¿no? En realidad, lo que ocurre es que hay un estado de catalepsia donde no hay signos vitales físicamente, pero sí seguimos vivos vitalmente, ¿no? Vitalmente hablamos del cuerpo vital, porque el cuerpo vital es el cuerpo que le da vida al cuerpo físico en realidad. Entonces, ese cuerpo va a seguir estando vivo, por más que perdamos el cuerpo físico, pero ese cuerpo va a seguir hasta días, meses o años que se desintegre, ¿no? Entonces, bueno, hay un estado de catalepsia donde en realidad no estamos muertos porque podemos volver al cuerpo físico, ¿no? O sea, estamos inconscientes, pero en un estado de catalepsia, ¿no? Con los signos vitales muy por debajo, ¿no? Entonces son imperceptibles, ¿no? Por cualquier herramienta, digamos, médica, por lo menos que se conozca, ¿no? Entonces, aparentemente el cuerpo está muerto, pero ese estado se puede suspender en cualquier momento, ¿no? Bueno, vamos a ver que antes los egipcios o, bueno, muchas culturas respetaban 72 horas del muerto, ¿no? Lo dejaban, el velatorio duraba 3 días, entonces esa persona podía volver a retornar en el cuerpo físico. ¿Qué pasa hoy en día? Que hay muchas tumbas donde se entierran vivos a las personas y luego aparecen las tumbas rasgadas, etcétera, ¿no? Donde son signos de que esa persona había retornado pero ya estaba sepultada y no respetaron las 72 horas y la han enterrado antes. Entonces, bueno, nosotros tenemos que saber esto, ¿no? Que si es que nuestro cuerpo está completo y no tiene por qué estar, digamos, desconectado, es probable que estemos en estado de catalepsia y hay que respetar esos 3 días, ¿no? Ahora, si se hace la autopsia, bueno, por ahí, digamos, como que chao, ¿no? La persona en la autopsia, bueno, si nos sacan los órganos y todo, ya está, perdimos. Pero por eso el velatorio tiene que ser de 3 días. Bien, vamos a ver qué pasa. Primero, el primer juicio, ¿no? Juicio número 1, ¿no? Se da a los 5 minutos. En esos 5 minutos la persona va a hacer una retrospección muy veloz, digamos, cuando nos despiertan la conciencia, donde al despertarnos la conciencia en esos 5 minutos podemos ver nuestra vida y todo lo que hicimos, todo lo que vivimos en un instante, ¿no? Entonces en esos 5 minutos vamos a repasar conscientemente cada uno de los actos, cada una de las escenas de nuestra vida, observando cada evento de la vida y cada detalle, ¿no? Eh, Hasta llegar al momento del nacimiento, vamos a recordar. Y cuando llegamos a ese momento del nacimiento vamos a comparar la existencia esta con el plan que teníamos para la existencia. Entonces, bueno, cumplimos con el plan o no cumplimos, bueno, eso lo determinará nuestra Madre Divina y la ley divina, ¿no? Bueno, ahora va a haber un segundo juicio. En el segundo juicio, que se da a las 24 horas aproximadamente, ante los señores de la ley, se va a tener en cuenta dos cosas. Eh, el peso atómico de cada uno de los yoes, ¿no? Porque cada uno de nuestros yoes, eh, más allá de físicamente tener algún peso, astralmente tienen un peso, ¿no? Puede ser enorme ese peso. Y también se va a ver el número de los yoes. ¿Qué cantidad tenemos? Si tenemos 1500, 2000, 3000, 4000, 5000 defectos. Porque recordemos que le decimos yoes porque son muchísimas partes, ¿no? Nosotros decimos, los yoes causa son los defectos capitales, ¿no? La ira, la lujuria, pero
bueno, los 7 capitales. Pero de ahí lo que nosotros observamos en el día a día son detalles muy pequeños. Por ejemplo, de la ira hay muchos detalles, muchísimos, pequeños, muchísimos yoes, personitas que tenemos que ir eliminándolas psicológicamente, lo hacemos, ¿no? Porque son energéticos los yoes, ¿no? Digamos que se meten en nuestro cuerpo, pero son energéticos. O sea, son nuestras formas de ser. Pero son miles, entonces no es que, tengo ira, ahora no tengo ira. Ahora, no. Si estoy enojado es un detalle de la ira que la ira no la voy a eliminar. La voy a eliminar mucho más adelantado el trabajo. Lo que tengo que ver es la impaciencia, el odio, el resentimiento, el rencor, eh, cuando me quejo, cuando suspiro fuerte, cuando miro mal a alguien, etcétera, etcétera. Miles de detalles que tenemos que observar en el día. Entonces son miles, son muchas cantidades. Ni hablar de la lujuria, cuántos, el yo mirón, el yo coqueteo, el yo bailarín, etcétera, etcétera, etcétera. Y dentro del bailarín hay detalles, dentro del yo borracho pueden haber detalles de lujuria, etcétera, ¿no? Después la gula, tenemos también un montón de detalles, ¿no? La ansiedad por comer, comer desmedido, saborear la comida, no saborearla, etcétera, etcétera. Después de la envidia también. O sea, de los 7 pecados se dan muchas ramificaciones. Bueno, ¿qué pasa cuando se... Listo, tenemos el peso atómico de los yoes. Luego tenemos la cantidad. Entonces se va a comparar. Bueno, antes tenía 1532 yoes, ahora tiene 2300. Aumentó. Bueno, ahí ya se va viendo, ¿no? Está un poco peor. Antes pesaba, no sé, por decir, 1000 kilos, ahora pesa 1200. Bueno, o sea, hay más cantidad, más peso, porque a veces puede ser algún defecto que tengamos más alimentado. Por el yo de la drogadicción, por ahí lo tenemos más alimentado, es más pesado que otros defectos, que por ahí tenemos menos, pero tenemos algunos defectos muy alimentados tal vez. Bien, entonces, ¿qué pasa? Acá se va a comparar la cantidad con la vida anterior, con la existencia anterior, para ver si aumentaron o no. Entonces se le va a llevar a las 48 horas al, al Tribunal de la Justicia, ¿no? Entonces acá se van a juzgar el peso de las buenas o malas obras, el número de veces que cada defecto... No, perdón, eso es el tercer juicio, acá. A las 48 horas, el alma va a ser llevada al Tribunal de la Justicia y ahí se juzgarán eso que decía, el peso de las buenas o malas obras, ¿no? O sea, acá estábamos hablando del peso de las obras. Antes hablábamos del peso de los yoes. Ahora hablamos de el peso de las buenas o malas obras. Una obra puede ser muy buena y tiene más peso que una obra mala, pero tenemos más peso en las obras buenas. Igual esas obras malas, por más pequeñas que sean, se cuentan como karma también, ¿no? O puede ser obras muy malas que le ganen a las buenas, ¿no? Bueno, entonces el número de veces que cada defecto se manifestó. O sea, cuántas veces me enojé, cuántas veces golpeé, cuántas veces critiqué, cuántas veces forniqué, etcétera, 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 ¿no? Todos los actos. Y después se va a ver la medida del fuego. El fuego es la columna vertebral. Como decimos siempre que el kundalini es ese fuego que se tiene que prender en la práctica del suprasexo, ¿no? Que es la práctica que nos sirve para crear el alma, ¿no? Crear los cuerpos existenciales del ser. Entonces, bueno, se va a ver la medida, ¿no? ¿Cuánto aumentó? ¿Una vértebra o cero? No aumentó ninguna vértebra, ¿no? Bueno, o peor, aumentó el cundartiguador, ¿no? O sea que sería la cola satánica, como vimos en la conferencia 50, ¿no? Está relacionada con el cundartiguador, ¿no? Que es lo que nos conecta con nuestros infiernos atómicos, ¿no? O sea, que serían en el microcosmos, hombre, ¿no? Y también nos conecta con, bueno, con el macrocosmos, con las infradimensiones del planeta. ¿Y qué pasa? Acá estamos viendo una imagen que ¿quién es? Anubis o el chacal, ¿no? El cabeza de chacal, que es el jerarca, es el tiene sus 42 jueces son, ¿no? Maneja las 48 leyes del mundo físico.
Eh, Bien, acá está el alma del difunto, ¿no? Eh, Simbolizado, bueno, no me acuerdo el nombre, acá dice un nombre, pero es el alma del difunto donde le van a hacer esos, se va a pesar, ¿no? Acá hay un corazón, acá hay una pluma, entonces la pluma de la verdad, bueno, acá está el corazón, digamos, tiene que pesar lo mismo o menos el corazón que la pluma, ¿no? Donde ahí se van a ver el peso de las buenas o malas obras, la cantidad de veces que se manifestaron los defectos, ¿no? Bien, después acá está este perro, el devorador, donde, digamos, simboliza, creo que es a Tifón, ¿no? Donde eh, ese va a estar encargado de eliminar los defectos, ¿no? De, o mejor dicho, de llevarnos a la involución, ¿no? Al inframundo para que se eliminen los defectos. Esto es en un caso de que ya se hayan agotado las 108 existencias, ¿no? Ahora vamos a ver. Uy, perdón. ¿A qué se refiere? Entonces, bueno, ¿qué pasa? Después del tercer juicio va a pasar algo. Se va a hacer una suma y resta, ¿no? En total. Y ahí se va a determinar, bien, ¿qué karma va a tener en la vida? Porque esto es algo muy justo, ¿no? Si nos hemos portado muy mal en esta vida, lógicamente que en la vida que viene no la vamos a pasar muy bien, que digamos, ¿no? En una relación y en una medida exacta y proporcional a cómo, a cuántos karmas nos hemos ganado, cuánto dharma también, porque a veces ese dharma se puede hasta usar para atenuar el karma, ¿no? Por ahí. Pero acá se va a determinar el karma, en qué familia, en qué lugar, en qué país, etcétera, y en qué condiciones van a ser esa persona, con quién se va a cruzar o no, que se va a volver a cruzar con muchas personas seguramente, ¿no? Y se van a dar intercambios de escenas, ¿no? Karmas por cobrar, karmas por pagar, etcétera. Y el diseño de la personalidad, ¿no? O sea, si esa, cómo va a ser la personalidad, si va a ser en la China, va a ser seguramente muy distinta esa personalidad, la cultura, todo eso va a condicionar nuestra personalidad. Bien, ¿qué pasa eh, después de esos tres juicios? Anubis, ¿no? El jerarca de la ley, va a ordenar al ángel de la muerte que corte el cordón de plata. Pero bueno, ¿qué pasa? El ángel de la muerte que es enviado para Anubis, va a pedir permiso a la Madre Divina de esa persona, ¿no? Entonces la Madre Divina le va a decir, ¿está autorizado? Bueno, le dice sí, cortale el cordón. Bueno, ese ángel de la muerte se va a tomar 24 horas para cortarlo, con el rayo de la muerte, ¿no? O sea, el cordón de plata es lo que está uniendo a nuestro cuerpo físico con con nuestra alma, que están todos los defectos, ¿no? Con nuestra envoltura seminal, llamémosle también. Es donde están todos nuestros defectos. Y si cortan ahí, bueno, el cuerpo físico se va a empezar a descomponer y el cuerpo vital también. Y la personalidad también. La personalidad es distinto a los yoes. O sea, la personalidad es ese vehículo energético que permite la manifestación. Es como un filtro de los defectos, digamos, ¿no? Bueno, se explica un poco más en otras conferencias. Bueno, ahora si la madre no autoriza, el moribundo va a tener que regresar al cuerpo físico antes de las 72 horas, ¿no? O sea, por eso se dan en total 72 horas para regresar, ¿no? Si es que la madre eh, quiere que volvamos al cuerpo, ¿no? Porque puede pasar. Puede decir, no, no sé, tenés que terminar de escribir un libro, no. Te tienen que terminar de pagar distintos karmas que tenías, no. Tenés que tener otro hijo. Entonces, bueno, por alguna razón esa persona vuelve. O capaz fue un accidente, bueno, no. Tienen que volver, etcétera. Pueden ser varias razones que, bueno, obviamente no nos vamos a poner a autorizar. Bien, ¿qué más? Hay otras alternativas que se dan. Vamos a suponer que la gente, esa persona muere, se le desconecta del cordón de plata. Listo. Puede pasar varias cosas, ¿no? Puede pasar, una, que la persona se le hayan terminado sus 108 existencias. Acá, ¿qué va a pasar? Su alma va a ingresar
su alma junto, o sea, con toda la envoltura seminal, se van a empezar a eliminar los defectos. ¿Pero cómo? Bueno, vamos a empezar a bajar desde el limbo o hall del infierno al primer círculo dantesco, después al segundo, al tercero, al cuarto, al quinto, hasta el noveno infierno, digamos, ¿no? Porque se les dice círculos dantescos, como está escrito como en el Dante, en la Divina Comedia. Son 9 escalones o 9 pisos, ¿no? Donde se nos van a ir descomponiendo todos los defectos, ¿no? También vamos a ir pagando, digamos, los karmas. Luego un día vamos a quedar con un 3%, vamos a hacer una chispita inocente, sin defectos, pero vamos a volver desde cero, desde el reino mineral, con varios cuerpos de minerales, luego con cuerpos de vegetales en el reino vegetal, luego al reino animal, con varios cuerpos de animales, y luego vamos a volver al cuerpo físico humano, donde vamos a vivir otra vez 108 cuerpos humanos. Bueno, eso es en el caso, ¿no?, de que se terminen las 108 existencias. Pero, ¿qué pasa si todavía vamos por la vida 54, por ejemplo? Bueno, ahí se nos va a dar otro cuerpo, ¿no? Y puede ser que nuestra alma se traslade al hall del infierno o limbo, ¿no? Entonces vamos a estar esperando, vamos a hacer, digamos, no recordamos esto, pero hacemos retrospecciones de la vida anterior, ¿no? Y ¿qué pasa si, por ejemplo, la persona trabajó en el suprasexo y levantó aunque sea una vértebra? Bueno, esa persona seguramente va a tener vacaciones en el cielo, ¿no? Si trabajó con el fuego sagrado, ¿no? Y aumentó la medida. Es decir, vamos a estar, bueno, acá no le dice, pero yo supongo que, digamos, estamos, o sea, en el cielo, pero sería la sexta dimensión, ¿no? Eh, entonces no vamos a estar en el limbo, vamos a estar por ahí en la sexta o séptima dimensión. Entonces vamos a recibir instrucciones de nuestra Madre Divina y nos va a dar más fuerza para intentar la autorrealización en la próxima existencia, ¿no? Bien, ¿qué pasa si lo que decía recién, ¿no? Cuando la persona ya se le acaban las existencias, se le van a eliminar a la fuerza todos los defectos. Porque si no hemos trabajado en el suprasexo y no hemos eliminado los defectos, bueno, vamos a tener que pasar por todos estos... eh, por, primero por la esfera de la luna, que se le llama el limbo también, ¿no? Eh, Luego al segundo círculo, que es la esfera de Mercurio, relacionada con las bajas pasiones, bueno, con Venus, con la lujuria, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a ir bajando de a poco hasta que nos eliminen el último detalle, el último yo, ¿no? El último defecto. Es una limpieza, ¿no? Es una purga, digamos, ¿no? Eh, y lleva miles de años, digamos. Bien, eso, digamos, es cuando en las 108 existencias no hemos intentado o no hemos llegado a hacer el trabajo o hemos subido una vértebra, pero bueno, luego bajamos, abandonamos el trabajo y quedamos ahí peor de antes de empezar, ¿no? Porque a veces cuando uno, digamos, va subiendo, pero después, digamos, fornica intencionalmente, es, digamos, hasta peor, ¿no? Porque hasta le da más fuerza a los defectos que tenía, los alimenta todavía más, más robustos, digamos, ¿no? Bien, entonces, vamos a ver, bueno, eso fue la muerte segunda, ¿no? La muerte segunda es cuando sucede eso, cuando ya tenemos las 108 existencias acabadas y no tenemos más, vamos a morir, el alma va a morir, se va a desintegrar y va a quedar solamente la chispita, ¿no? ¿Qué pasa con la muerte psicológica, no? Bueno, esto es lo que queríamos llegar, ¿no? Esto es lo que nos importa que nos acordemos en esta conferencia. La muerte psicológica. ¿Qué es la muerte psicológica? Es limpiar nuestra alma, ¿no? La muerte psicológica nos libera de la constante esclavitud. Así como una persona, digamos, se libera de la vida y hasta a veces la gente se suicida por miedo, porque no querer enfrentar la vida o por debilidad, digamos.
eso es terrible porque la persona que se suicida se gana un karma terrible y en la próxima vida se establece una recurrencia y va a volver a suicidarse. Entonces es lo peor. O sea, es hasta peor que matar a una persona, porque es matarse a sí mismo es un karma terrible, ¿no? Acá estamos hablando de la tercer tipo de muerte, que es la muerte psicológica, que es cuando nosotros le decimos a nuestra Madre Divina que nos mate, por ejemplo, cualquier defecto puede ser, ¿no? No sé, estoy discutiendo con una persona y me empiezo a enojar, me autoobservo y digo mentalmente, madre mía, eliminame este yo, madre mía, si sigue ese defecto y ese enojo, me sigo autoobservando y sigo pidiendo muerte, ¿no? O sea, psicológicamente estoy matando esos defectos. Luego se ve realmente cómo da resultado esto, como que se va un poco la tensión, luego de un rato de ese enojo que puedo evitar una discusión, por ejemplo, pero aunque quede ahí resentido el defecto, puedo seguir pidiendo muerte y a la noche nos van a mostrar en algún sueño cómo hemos matado, ¿no? Nos muestran de pronto a alguna persona que murió, entonces ahí nos está mostrando cómo en los sueños, que es ese mundo astral energético, murió ese defecto. Puede revivir, pero ahí está la tarea ardua de nosotros, ¿no? De no dejar que reviva ese defecto, no volver a identificarse con alguna situación y no volver a crear eso. De varias formas se pueden revivir los defectos, ¿no? Pero digamos, en nosotros está evitarlo, no puede ser tomando alcohol se pueden revivir los defectos, con la fornicación también y con la identificación. Entonces la muerte psicológica nos libera de la esclavitud, porque somos esclavos de los deseos, de las emociones, de los pensamientos. No sabemos dominarlos. Somos esclavos de nosotros mismos, ¿no? Y no sabemos tener conciencia. Estamos siempre dormidos, por más que digamos, no, yo soy muy activo. No, estamos dormidos porque nos está dominando. Esa actividad, esa fuerza viene de la conciencia, pero esa fuerza es fuerza del defecto. Y ese defecto está vivo gracias a la conciencia. Pero la conciencia está atrapada y no puede manifestarse. El que se manifiesta es el defecto, ¿no? Si yo tengo mucha ira, muchísima ira, si yo elimino y voy eliminando, cuanta más ira tenga, bueno, luego voy a tener más serenidad, más conciencia, porque es la virtud que está escondida en ese defecto, ¿no? Entonces, la muerte libera en todos los casos, ¿no? Tanto en la muerte física, tanto en la muerte segunda, que se libera la esencia, y tanto en la muerte psicológica, que es una muerte en vida, cuando, o sea, es una muerte en marcha, ¿no? Porque día a día vamos eliminando y nos vamos liberando de a poco. Bien, entonces vamos a ver este gráfico que esto es así, ¿no? Digamos, tenemos los yoes causa, como decía yo, pero cada defecto, el yo de la pereza tiene varios yoes pequeños que se van manifestando en distintos momentos, ¿no? Y el yo de la pereza generalmente se manifiesta en el centro sexual, el de la codicia en el vital, el orgullo en el corazón, la gula en el emocional superior, la envidia en el intelectual superior, la ira en el centro motor, la lujuria en el emocional. Bien, entonces, eh, cada defecto tiene atrapada una pequeña porción de nuestra conciencia, que es la que le está dando vida al defecto. Pero si matamos al defecto, se libera la chispa, ¿no? Acá está, tenemos un pequeño demonio, por ejemplo, el yo insultador, por ejemplo, lo eliminamos y se va a liberar una chispita pequeña de conciencia. Por eso se dice, con la muerte se mata la muerte por una eternidad. ¿Por qué? Porque si una persona practica esto y se llega a convertir en un maestro, luego en un maestro resurrecto, ya un maestro no tiene por qué morir físicamente, sino que puede elegir lo que es la encarnación, ¿no? O reencarnación, que es un proceso que hacen los maestros, digamos, conscientemente, ¿no? No como nosotros, que en realidad no es que reencarnamos, sino que retornamos. Por eso está la conferencia que se llama la ley de retorno y recurrencia, porque es un proceso, el retorno es algo inconsciente, está manejado por la ley divina. En cambio, la reencarnación la eligen los maestros, ¿no? Bien,
Entonces, la práctica de la muerte psicológica. Porque, como decimos, todo este conocimiento es práctico, todo tiene una práctica. Bueno, es como venía explicando más o menos, yo me autoobservo, primero hay que autoobservar un defecto, porque si no sé que tengo un defecto, menos voy a poder eliminarlo, ¿no? ¿Qué defecto puede ser? Bueno, hay una listita acá muy pequeña, tenemos muchos, pero por ejemplo la ira, la impaciencia, la irritabilidad, la codicia, la ambición, la preocupación, el engaño, la mentira, el miedo, los celos, la lujuria, la fornicación, el adulterio, la vanidad, el engreimiento, el amor propio, la autoconsideración, la autosimpatía, el sufrimiento, el orgullo, mala voluntad, desánimo, desagrado, repugnancia, pereza, ociosidad, curiosidad, robo, trampa, sueño, mendicidad, derroche, alcoholismo, drogadicción, degeneración, glotonería, gula, envidia, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, tenemos miles y miles de defectos. Entonces, bueno, primero que autoobservar y darse cuenta de esos defectos que tenemos. Luego vamos a enjuiciarlos, ¿no? O sea, a través de la autocrítica, a través del juicio hacia sí mismo, ¿no? Luego vamos a comprender, a esforzarnos, a reflexionar hasta comprender y comprender que es un defecto que tenemos que eliminar, ¿no? Luego, ¿cómo lo eliminamos? Bueno, no lo hacemos nosotros, sino que lo hace la Madre Divina. Por eso la Madre Devi Kundalini, simbolizada con este cuadro, ¿no? En la India, eh, está más arraigada la cultura sobre la Madre Divina, ¿no? Que acá vemos cómo está eliminando defectos, ¿no? Bien, entonces vamos a decir, Madre mía, eliminame este yo, Madre mía, matame este yo, como le quieran decir. O si quieren decir Dios, bueno, Dios mío, eliminame esto, Dios mío. En realidad es una parte, es la parte femenina de Dios que está encargada de eso, ¿no? Luego, bueno, la Madre Divina tiene otros 5 aspectos, pero en definitiva, la intención es lo que vale. Uno tiene que querer eliminar y pedir, ¿no? Por eso, como se dice, a Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver un ejemplo de práctica de muerte psicológica. Por ejemplo, voy por la calle y veo una chica hermosa, o sea, según mis defectos, es hermosa, ¿no? Porque es así, ¿no? Los defectos siempre ven la realidad y enseguida, digamos que con esas impresiones que recibimos, la interpreta nuestra mente y reaccionan nuestros defectos. Entonces, bueno, puedo observar que en el centro sexual, una sensación, digamos, inconfundible de sexo. En el centro instintivo, una atracción, ¿no? El centro instintivo lo traemos desde que éramos animales, digamos, ¿no? Entonces, instintivamente también nos domina algún defecto. En el centro emocional, me puedo sentir enamorado. En el centro intelectual, la puedo estar ya idealizando, imaginando cómo hablar, qué decir, etcétera, etcétera. En el centro motor ya se siente lo que uno dice, llega a decir un piropo, lo que sea. Entonces uno puede observar las órdenes que nos van dando los defectos, ¿no? En el centro motor los defectos ya nos ordenan. Hace esto, hace el otro, decí esto, no digas esto, no hagas esto, hace esto, etcétera, etcétera. Entonces como marionetas ahí vamos, ¿no? Sin ni siquiera autoobservarnos ni decir, no, yo tengo mujer, yo tengo a mi esposa, estoy casado, esto está mal. ¿Por qué siento esto, no? ¿Por qué es esto tan mecánico? Esto es algo mecánico que me domina. Lo tengo que eliminar, ¿no? Estoy fornicando en los centros, ¿no? Al darse todo esto, si se da todo esto, en el centro intelectual se va a estar gastando energía, en el emocional, con ese enamoramiento, eso que dicen, ah, siento mariposas, siento como que se me chupa la panza, no, ahí se está gastando energía del centro emocional. En el centro instintivo también, en el centro sexual también, más si uno luego, digamos, hasta se masturba o tiene relaciones, también directamente es donde más se derrocha la energía ahí, ¿no? A través de la fornicación. Pero también hay fornicación intelectual, hay fornicación emocional. Y en el centro motor también, ¿no? Con las palabras. Cada vez que uno habla mucho, cuando uno
habla desmedidamente y gasta toda la energía del centro motor, sigue gastando, ahí está ya fornicando, ¿no? Desmedidamente gastando la energía motriz y con, o sea, hablando, que es también energía motriz. Eh, entonces, ¿qué pasa? Si uno se, acá uno se olvida de sí mismo y uno se está identificando, entonces se nos duerme la conciencia. Entonces nos olvidamos del objetivo principal, que es despertar la conciencia y es estar eliminando defectos, ¿no? Entonces, es así, hay que observar detalles de uno mismo siempre, ¿no? Nunca hay que observar a los demás ni criticar, ¿no? Porque uno no conoce a los demás, no sabe qué es lo que piensan, ni sienten, etcétera. Y tampoco nos importa, ¿no? Nos importa en cuanto, digamos, ponerse en el lugar del otro, eso sí, pero no criticar, ¿no? O sea, no pensar que conocemos a los demás si ni siquiera nos conocemos a nosotros. Entonces, bueno, hay que observarse, hay que eliminar, hay que observar los centros, ¿no? Siento acá, ah, mirá, acá me siento acá el defecto, o lo siento acá, o lo siento en el plexo solar, o en el instintivo, o en el sexual. Entonces, a cada detalle le vamos pidiendo muerte, y esto se puede hacer durante todo el día, ¿no? A esto se le llama autoobservación. Bien, entonces, como resumen, ¿qué sucede? Vamos a ver qué es lo que muere. Supongamos, voy por la calle y me atropella un auto, listo. Supongamos que, bueno, el cuerpo físico va a ver qué esperar, porque en 72 horas puedo retornar, ¿no? Supongamos que morí, listo, el ángel de la muerte me desconecta. Bueno, ¿qué va a pasar? El cuerpo físico se va a empezar a desintegrar, a descomponer, todos los parásitos, todo lo de la tierra se va a descomponer a ese cuerpo. Y el cuerpo vital también es como una luz que se va a ir atenuando y va a ir apagándose. Ese cuerpo vital puede salir de la tumba, visitar a sus parientes, se puede alegrar cuando lo visitan, etcétera. Y todos los defectos nuestros van a seguir viviendo normalmente, vamos a seguir yendo al trabajo, haciendo todo lo que hacíamos, porque va a ser como estar soñando, ¿no? Cuando soñamos es lo mismo, porque estamos en la quinta dimensión, pero nuestro cuerpo físico no está actuando, solamente nuestros yoes. Entonces van a seguir actuando nuestros yoes y la personalidad, ¿no? Pero esa personalidad se va a terminar. Si es una personalidad muy fuerte, va a seguir más días, más meses, más años. Si es más débil o si, digamos, la van a desintegrar, digamos, más rápido por ley divina, ¿no? Nos la van a desintegrar más rápido, bueno, vamos a poder volver a encarnar más rápido. Pero esto es lo que decía yo, si eliminamos a todos los defectos, ¿qué quiere decir? Que seríamos unos maestros y si luego hacemos el trabajo para la resurrección, eh, el cuerpo físico, digamos que no tendría por qué eh, morir, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que no muere? Lo que no muere nunca es la conciencia. La conciencia de nosotros es un 3% actualmente. ¿Y, ¿Y qué pasa? Hay un 97% de conciencia que está atrapada y en realidad es infraconciencia, o sea, porque tenemos maldades, o sea, tenemos en nuestros defectos todos los pecados capitales, tienen esa conciencia atrapada. Luego, si nos eliminan todos los defectos, no vamos a tener más pecados capitales, pero tampoco vamos a tener todo ese 97% de conciencia que podíamos haber obtenido, ¿no? Y vamos a quedar como unas chispitas inocentes con un 3%, ¿no? Pero no vamos a ser unos maestros tampoco. Entonces esa conciencia, aunque sea un 3%, nunca va a morir. La idea de este trabajo es rescatar ese 97% que es esa oscuridad donde tenemos que sacar la luz de esa oscuridad, digamos, ¿no? O sea, tenemos que limpiar el alma que está negra, limpiarla para que salga toda la luz que está atrapada. O sea que está en potencia, está latente, ¿no? Toda esa conciencia. Y la conciencia es lo único real y verdadero, lo que nunca muere, salvo que
la perdamos. Esa 97% de conciencia se puede perder, que es lo que ocurre cuando vamos a la muerte segunda, ¿no? Pero hay un 3% que es la parte de Dios en cada uno de nosotros, ¿no? Que nunca va a morir. Entonces, hay otra cosa que no muere, los defectos psicológicos, los yoes, dentro de las 108 existencias que tenemos por derecho a vivir, eh, igual podemos autorrealizarnos antes de esas 108, ¿no? Pero bueno, en esas 108 vamos a estar muriendo y vamos a estar capturando los defectos en una envoltura seminal y volviéndola a poner en otro cuerpo físico, en otro país, cuando nazcamos en otro lado, o puede ser el mismo país, etcétera, o hasta en la misma familia podemos nacer. Pero vamos a seguir teniendo los mismos defectos, o sea, vamos a tener mucha ira, mucha lujuria y en la misma proporción que teníamos antes, y en esa vida la podemos alimentar todavía más a esos defectos, tenerlos, ir robusteciéndolo hasta como un gorila, si es que no hacemos este trabajo espiritual trascendental, ¿no? Que es, porque es algo trascendental, o sea, es algo radical este trabajo. Entonces pasa eso, ¿no? Matemáticamente pasa eso. Los yoes no mueren cuando muere el cuerpo físico, lo que muere es la personalidad y el cuerpo físico y el cuerpo vital. Pero lo que no muere son los defectos porque en la vida que viene se me van a volver a poner, ¿no? Cuando cree la nueva personalidad, esa personalidad va a permitir que ingresen otra vez los defectos. Bien. Eh, entonces, bueno, por eso se dice que se nace para morir y se muere para nacer, ¿no? Cuando una persona muere, eh, digamos que ya se está hasta familiarizando, se va familiarizando con sus nuevos padres que va a tener, ¿no? Bueno, el maestro Samael contaba cómo él podía ver eso conscientemente cuando él nació, le mostraban al niño que ya estaba saliendo de, digamos, de la panza, o sea, de la madre, y ahí lo metieron a ese cuerpo de ese niño por la boca entra, ¿no? O sea, cuando el niño nace es la primera vez que respira, entonces cuando uno nace es la primera vez que va a respirar, traga aire, entonces en el primer aliento que uno toma, ahí entra la chispa al niño. Y ahí ya estamos incorporados en ese nuevo cuerpo físico. Eh, bueno, acá les dejo acá les dejo información. Si quieren ver las, tenemos páginas web, tenemos varias, pero bueno, principalmente acá yo dejo la de Argentina y la de Colombia, donde pueden descargar las conferencias, pueden leerlas online también. Tenemos estos teléfonos de contacto si quieren entrar a algún grupo de WhatsApp. Tenemos la aplicación donde pueden leer desde la aplicación las conferencias o pueden descargarlas. Tenemos un Instagram, estamos en YouTube también y están las conferencias en video, todas grabadas en esta página de Facebook. Conferencias, conocimiento de sí mismo. O también en esta misma que les estoy hablando ahora, que es Conocimiento de sí mismo Argentina. En realidad hay dos páginas que se llaman igual, de Argentina, que también, bueno, ya están grabadas todas, así que pueden, digamos, volver a verlas porque quedan grabadas. Y este es el segundo ciclo, ¿no? Ya di 50 conferencias. Edwin, otro compañero, y Santiago también dieron algunas. Así que están las 50 grabadas, ¿no? Si quieren volver a verlas. Bueno, acá preguntan, para saber qué número de vidas llevamos, tenemos que, no, tenemos que hacer una meditación o podemos preguntar antes de acostarnos, preguntar cuántas vidas llevo y nos van a mostrar en el sueño. Entonces yo me tengo que despertar y recordar el sueño. No me tengo que ni siquiera mover. Esto es muy importante. Cada vez que nos despertamos no tenemos que movernos porque si no nos vamos a olvidar del sueño. Tenemos que levantarnos muy suave, bien, cerrar los ojos de nuevo y recordar con el mantra Gaom Raom mentalmente vamos a recordar el sueño. Hacemos Raom Gaom.
Eso no lo hacemos con la voz, lo hacemos mentalmente. Ese mantra nos va a ayudar a recordar. Listo, si ya recordamos, seguimos recordando, los levantamos, anotamos los sueños en una libreta y luego vemos ahí qué símbolos nos mostraron, qué nos quisieron decir, o por ahí nos mostraron, bueno, te vas por la vida número tal, ¿no? Pero no se llaman símbolos dantescos, son círculos dantescos. En la Divina Comedia, el Dante Alighieri escribió, que era un maestro, él escribió cómo era el proceso de cuando una persona muere y va a los infiernos, ¿no? Esos son los círculos dantescos, donde se nos descomponen. Todas las personas están ahí sufriendo y se les están descomponiendo, les van matando a la fuerza los defectos, ¿no? Digámoslo así. Porque si yo no mato mi lujuria, mi ira, mi gula, lo van a hacer por mí. Cuando ya terminan mis 108 existencias y me van a meter a los círculos dantescos, ¿no? Y era ese proceso que mostraban ahí los egipcios, donde hay varios maestros, ¿no? El maestro Anubis, el maestro Tifón, el maestro Ibis de Tot, que creo que es el mismo Tifón. Pero bueno, es un proceso, digamos, que la ley divina em, lo va haciendo, lo va procesando. Eh, Bien, no sé si hay alguna otra pregunta. Mucho más, no sé, no creo que pueda decir, digamos. Pero bueno, lo importante es eso, aprender a autoobservarnos, ¿no? El diario vivir, ¿no? Yo ahora estoy tratando de autoobservarme en este mismo instante, ¿no? Me autoobservo a ver si tengo preocupaciones, si estoy distraído pensando en otra cosa. No, bueno, madre mía, eliminame este yo y sigo concentrado en el aquí y ahora, ¿no? Y así con todo, ¿no? Toca hacer así para ir despertando la conciencia de a poco, ¿no?